Vamos a proseguir entón co seguinte punto, a mesa redonda. Antes de comezar, quero facer un apunte. Cando preguntedes, por favor, acercarvos moito o micrófono, porque logo en streaming, se non nos escoita a pregunta, é solamente a resposta. Antes de abrir o turno público, despois destas boas moi interesantes ponencias, a min gustaríame preguntarlles os dous que tipo de accións na política cultural pensades vos que son necesarias? A ver... Sobre todo polo tema de que, cando falabas de que na ausencia dun museo nacional de instrumentos, falabas do caso de Barcelona, non? Pero respecto a outros países de Europa... Es que la tradición de otros países de Europa, si nos comparamos, por ejemplo, con estos grandes museos, el más antiguo, el de Bruselas, el de París y después ya el de Berlín, etcétera, pues es que ellos ya parten de algo y partiendo de eso, quiere decir que ya han hecho una labor también de difusión, de educación, de visibilización, de los instrumentos y de lo que lleva esto, ¿no? De la música en general, ¿no? Pues ellos ya han hecho una tarea que nosotros no hemos hecho. Entonces, por eso estamos en otra dimensión. A lo mejor lo podemos abordar de una manera más moderna, más menos de museo pesado que tiene que tener 4 paredes, 2 guardias de seguridad y no sé qué. ¿Sabes? A lo mejor se puede proponer otro tipo de cosas, como por ejemplo colecciones más diversificadas o que haya más colecciones, que pueden ser generales, de tipo general, o que pueden ser más específicas, a lo mejor, pues no sé, las colecciones de los instrumentos del pórtico, por ejemplo, ¿no? De las reproducciones del pórtico, las colecciones de instrumentos de viento, de gaitas, hablábamos ahora de las colecciones de gaitas, y que tengan un carácter específico. Y lo que importa no es tanto ni el espacio, creo yo, ni la cantidad de instrumentos, sino el que esas colecciones estén tratadas con calidad profesional y científica y que sean visibles, que se hagan visibles. Y esto es lo que daría el ejemplo para estos coleccionistas privados, que hay tantos y tantos que no saben dónde acudir para saber si el instrumento que tiene valor o no. O no saben dónde acudir a buscar información del constructor de instrumentos que tiene la firma, su gaita o su piano, ¿no? Entonces, hacer un poco, no sé, quizás, estoy especulando así, ¿no? Pero un tema que ya he hablado en otra ocasión, también con gente coleccionista, pues hacer como centros de investigación, ¿no? En Madrid, por ejemplo, hay una colección de pianos históricos muy interesante que está vinculada a una antigua fábrica, la Casa Hacen, de pianos. Entonces, tiene una colección estupenda. Y entonces, han hecho una fundación y lo que están promoviendo es pues, un centro de estudio, de investigación y de propio museo. Yo creo que, ya que no tenemos esa cosa sólida y antigua, a lo mejor podemos partir de que tampoco se necesita. Eu creo que sí. ¿Tú crees que sí, que se necesita el museo, el supermuseo? Vamos a ver, é unha cousa que non vai cos tempos, efectivamente. Temos unhas coleccións no Museo do Pobo Galego fantásticas e a mitad da xente que hai aquí seguro que non foi a velas. E témolo aquí a beira da nosa. A xente non vai aos museos. Igual por aí vai por onde... Pero a xente que nos gusta os museos, vamos 50.000 veces ao mesmo museo a ver a mesma peza sempre. A xente que nos interesa, falo por ti, ti vas a ver os orlos da Catedral de Salamanca a propósito, que igual eres a única que vai a verlos, porque bueno, non están, ojalá estuvieran a vista para que máis fóramos a verlos. Entonces, a mí me gustaría... Que pasa, claro, que igual vou a contracorriente. Pero, bueno, a mí me gustaría que hubiera museos a antigua. Me gustan. Pero o que vexo que non hai cultura, a sociedade non quere eso a día de hoxe.
Igual, que pasa? Os que nos gustan os museos, coa páxina do Min, alucinamos. Pero canta xente vai visitar a páxina do Min? Cantos vos andevechedes na páxina do Min, vendo con un plano dun... Bueno, ti, pero porque non te queda máis remedio. Se vos gustan os instrumentos, vos lo recomendo. Antes vos lo recomendou Cristina, xa que non ides a un museo físico, ir a un museo virtual. Hai moitos máis museos, incluso se pode visitar o do Centro de Artesanía e Deseño, mira, figurarvos, os de Lugo igual non sabes, se pode visitar virtualmente, daslle para diante, vas andando polo pasillo, miras para arriba, casi ves a Luciano ali. Miras así para lá, miras para ali e ves aquí un bajón, ten ali, ou unha zanfona de Santalices, ou ali, se ven. Entonces, eu creo que pero, é dicir, que a tecnoloxía, as cousas novas interesan, se fan, pero nos siguen gustando aos rancios que nos gustaban os museos de antes. Pero a xente non ve coleccións de museos. Vos vades moito aos museos? Sí, bueno, mira, aí temos un... Ya, pero eso mismo se puede plantear... Bueno, es que esto es un debate interminable y además estupendo, pero... mira, por ejemplo, colecciones de instrumentos que hay en los museos, que lo que está cambiando es el sentido de la museografía, para empezar, ¿no? Entonces, esas colecciones, por ejemplo, del Museo de La Haya, que tenía una colección magnífica, la colección del Victorian Albert de Londres, la colección de no sé qué, pues las han quitado del museo, porque han reformado el museo en un sentido de devolver al museo como a sus inicios, y entonces, bueno, han cambiado las colecciones del museo. Entonces ya esto de tener así los violines, como era antes en el Victorian Albert, que sacabas así como un cajón transparente. Y todos colgados. Y estaban como el Museo del Jamón, con perdón, y estaba muy bien, porque podías verlos por delante y por detrás, porque era una cosa así. Pero ese concepto ya ha desaparecido. Pienso, Sí. Y yo estoy contigo también. Que yo también para mí é unha pena. Pero a lo mejor otro tipo de colecciones que sean más pedagógicas, más flexibles, que atraigan más al público también. Esto de lo que tú te quejas, ¿no? É dicir, eu entendo que o que nos gusta aos frikis dos instrumentos, que sería un pouco onde nos encuadraríamos, non lle gusta a todo o mundo. Igual se fai un pouco árido. Vamos a ver chaves mi bemol de flautas traveseiras, unha e outra e outra. Entón, cando ves a cuarta, se non che vai nin che ben, pois te aburres. A música nos gusta casi todos. Sí. Eu creo que hai que partir de eso, ¿verdad? No, pero eso non é eso. O problema é que a música nos gusta casi todos. Sí. Como non somos capaces de transmitir? Sí. Perdón, que perdo un pouco a formalidade comigo, xa me corto. Quero decir que a música nos gusta a todos, que todo que temos capaces de ser capaces de transmitir e aparte de disfrute que tenga música, que claro, se fai con instrumentos musicales. O mellor si, non? No, pero o que di ela, que igual se fai moi árido, pois ver radiografías en rayos X do interior dun oboe. Ves unha, se non está metido no tema, é como se poñe ver agora zapatas de pontes de autopista. A un ingeniero lle interesa moito, pero a mí igual me interesa menos. É o que digo eu, que ao gordo da población que lle gusta a música, con ver unha flauta igual xa viu todas, non ten unha inquietud maior, pero estaría ben, ou, por exemplo, no que me toca a mí, unha exposición sobre instrumentos tradicionais, como que fixemos como na Casa da Gaita temos unha exposición permanente que vos recomendo que vos poñades en contacto coa sección de gaiteros e que vayades visitar en Viascon. E entonces é unha sala a mitad desto e é bastante ameno, é dicir, non é ver unha gaita, outra gaita, non. Ves desde as gaitas feitas con a palla de Alcacén, pois hasta a gaita de Ricardo Portela e os instrumentos que acompañan, con a explicación e dentro dun contexto. En 20 minutos ves a exposición e non te aburres. O que digo eu é que hai xente, claro, que eso sería máis, o que diste, sería máis factible para o público en xeral, non ao público especializado nunha cousa que non lle importa botar unha semana inteira nun caixón sacando tornillos de aprete de molles de flautas. Eu estaría sacando e comparando e medindo e tomando a miña anotación.
Pero mira, Pero o mellor o que fallan é xeral a museoloxía, Sí. como se transmite. A ver, eu son restaurador, dos servicios que tocamos, entón, traballo no museo, claro, o sea, traballas sempre con cousas que están de portas para dentro. Claro. E o problema é como lle das difusión a iso e que faz que chegue a cultura, porque eu sempre estou pensando, joder, traballo para o 30% da población, que iso que ten as estadísticas, ¿no? Se supón que solo 3 de cada 10 personas van ao museo. Pero ao mellor o que estou falando é a difusión que se fai todavía, o penso todos os días, cada día que entro pola porta do museo digo como se pode facer para que a xente lle perda o medo a estes edificios históricos e cruza as portas para dentro e disfrute, como disfruto eu, porque a mí me encanta, digo, joder, que sorte teño. Pero non sei onde está o fallo de sistema de todo isto, con perdón, que me estou divagando aquí de unha maneira. Eso me figuro que será cuestión dos que traballan nos museos e dos que gestionan os museos. Sí, non me pasa solo coa música, es un problema más. Sí, en general, pero sí, yo creo que es también pues un problema de gestión museológica, pero también es un problema de inversión museológica, porque yo que vivo en Madrid y sé los museos maravillosos que hay, pero como no tienen dotación, porque toda la dotación va al Museo del Prado y al Reina Sofía, entonces todos los demás no pueden comprar piezas o muy poco, no pueden hacer restauraciones como quisieran y no tienen esa visibilidad que deberían tener. Y, sin embargo, los otros grandes pues tienen cola todos los días, no tienen hora valle, tienen cola siempre. Porque tienen dinero, hacen exposiciones temporales interesantes y eso, bien publicitado, pues atrae a mucha gente en los medios y todo esto. Pero esto es una cuestión de política cultural, de lo que decíamos antes. Y respondiendo un poco a Oli con esto de las colecciones, pues yo creo que una colección puede dar servicio a las dos cosas. Por una parte, mostrar este aspecto pedagógico. Entras y ves las gaitas y sales sabiendo de gaitas, ¿no? Y además lo has pasado bien. Y alguien te lo ha contado, lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo, tú puedes estar en esa misma colección donde te van a facilitar el que tú puedas hacer todo tipo de análisis de laboratorio, los rayos X y la dendrocronología y lo que sea necesario para que tú tengas esto, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto cambiar el concepto de la colección, sino que la colección pueda ir a todos los niveles, ¿no? Que eso es lo que hacen, claro, los museos importantes, ¿no? Sí. Vamos a ver, que París, a Cité de la Música ou en Bruxelas se facilitan os planos do material, tes acceso ás pezas, solicítalo e teñen coleccións itinerantes, non, cambiantes, pois por épocas, por instrumentos de épocas, por familias, bueno, facendo un pouco, e teñen programas pedagóxicos. Pero claro, el Museo de la Cité de la Música, pero si te vas a la Cultura, o Museo de Instrumentos de la Cultura, que é un pueblo pequeno, ali non ves os instrumentos feitos, pero non tes máis. Pero eso é mal de todos os museos, creo que de todos os museos pequenos. Bueno, no sé, no tengo suficiente información sobre esto, no. Yo estoy pensando que iba a decir lo que yo quisiera, pero claro, no es lo que queremos, sino lo que hay. Siguiendo un poco con el tema de los museos para instrumentos, en los casos, quizás porque yo soy instrumentista de cuerda, ¿cuál es vuestra opinión en esos instrumentos vivos, entendidos por lo que están en condiciones de ser tocados? Y de cara a buscar su preservación sonora, que son necesarios que se toquen. ¿Qué opináis entonces de que ese instrumento esté guardado bajo 6 llaves? A muerte, ahí están a muerte todos los instrumentistas y los que quieren que haya algún instrumento que se pueda preservar, la preservación de instrumentos. Precisamente los instrumentos de arco, esto es, como he comentado antes, pues no se conserva ninguno en estado original.
ninguno en estado original, porque todos han sido modificados para que tengan una funcionalidad con la música, estética y tal. Entonces, ahora se dan cuenta, por ejemplo, de que los luthieres, que tú decías antes, manda al cliente. Bueno, pues hay algunos luthieres que ya le han dicho al cliente, no, mira, tú me traes aquí un instrumento histórico muy interesante y no quieras hacer del violín barroco un violín moderno, porque no te va a servir igual. Entonces, déjalo como que es su valor histórico, estético, etcétera, y tú, pues, cómprate un violín moderno, pero no destruir una cosa histórica, ¿no? Bueno, y ahí es donde están todos muy... Porque los músicos prácticos, cuando ven un violín bueno dentro de una vitrina, pues se ponen muy nerviosos. Pero los conservadores de los museos dicen, pues perdona, pero yo este Stradivari que tengo aquí lo voy a sacar para que lo toquen una vez al trimestre, pero es que hay que preservarlo para la investigación presente y futura. También. A lo mejor en ese está la cosa, en ese sentido. No sé, es como yo veo el panorama. De cordas non vou opinar moito. Vamos a ver, eu me figuro, por exemplo, unha zanfona. Se unha zanfona, que é o que conozo, o instrumento de corda que conozo, eu teño unha zanfona bastante, bueno, ten 7 anos, 6-7 anos. Esa aí tiven que levantar a ponte 2 veces. Se esa zanfona ten 100 anos, coa tensión, non sei cantos kilos de tensión ten unha zanfona. É unha animalada. Tú imagínate unha zanfona que bota 100 anos sin ser tocada e de repente lle metes esa tensión que teñen as cordas. Esa tapa non vai sonar como ao principio. Eu creo que non. Me figuro. É o que me dá, pois por como mermou a madeira, como os anos como foi evolucionando, se estuvo encordada ou non estuvo encordada, pois eu creo que non se vai comportar igual que cando se construiu, vai estar modificada. Eu sei de xente que toca con zanfonas vellas francesas do 19, con pallots destas, e as restauran e poñenas a tocar. As madeiras están moi curadas, funcionan. Non sei o que pasa con Stradivarius de fai 400 anos, 300 e pico. Sí, funcionan, y funcionan bien. Muy bien. Pero también funciona bien la mitología artística, ¿no? Entonces, porque hay muchos instrumentos modernos muy buenos, pero muy buenos, que son mejores que otros instrumentos antiguos. Pero aquí está también, bueno, la mitología alimentada por el mercado. Esto es un mercado muy potente. El mercado de la lutería es una cosa increíble. Y además tiene sus gurús, que son los que dictaminan, no sé qué, no sé cuánto, bueno, tú lo sabes seguro, ¿no? Entonces, entrar en ese mercado y conseguir que el luthier sensato diga, pues mira, este instrumento yo no lo voy a modificar, pues eso ya va moviendo un poco las cosas, porque algo habrá que preservar, digo yo, no sé. De todas maneras, también existen muchos instrumentos de gran valor que son tocados. Por ejemplo, ahora el caso de Franz Peter Zimmermann, que creo que un banco le retiró su Strat. A mí me llama la atención lo que a veces se critica, ¿no? Esto va a estar en una caja fuerte de un banco suizo o donde sea. Pero al fin y al cabo, el instrumento que ha nacido para ser tocado no dista mucho esa diferencia de lo que puede ser una vitrina en términos de que no se va a hacer sonar. No sé si... ¿Te refieres al que está en la caja fuerte del banco? Sí, claro, que no. Eso se critica, pero... Sí, pero de igual manera, un Stradivarius que igual esté en una vitrina de un museo, pues al final tampoco se está tocando. Bueno, está a cargo de gente especializada que saben que tiene que sonar de vez en cuando y que lo sacan y que esos instrumentos son tañidos y continúan con su vida de sonido. Y que a lo mejor no se lo llevan de gira, bueno, pues también es un bien especial, también hay que considerarlo, ¿no? Son bienes especiales. Aí había alguén que... Pero respeto. Eu creo que hai un debate de atrás.
Nos agora un cesto de cesteiro. Agora non ten sentido un cesto de cesteiro porque non está permitido para o consumo humano, por exemplo, as caixas de pescado, de peixe, teñen que ser de plástico. Entón, as patelas é un bien de museo. A patela é unha cesta tradicional. Eso é un obxecto museístico, porque perdeu o seu sentido real. Eu de pequeno ibas ao cesteiro a remendar a cesta. E non te preocupaba se a lama que era de castaño ou era de eucalipto, porque lle cuadraba o tipo que che remendou. Pero nós, a que temos no museo, non, hai que restaurala con castaño e hai que conservala porque era así. É dicir, mentras é útil, o instrumento é útil, un instrumento do barroco. É que nas cordas é máis fácil que nos ventos. Nos ventos non quedou máis remedio que apartalos. No momento que xa non podeche abrir máis os buratos, tíralo e compras un novo. Na corda non, porque na corda vas compensando tiros, sobre todo se non hai trastes. As guitarras teñen máis jodido, perdón, máis fastidiado. Pero nos que non teñen trastes, pois ti tes uns tiros de corda determinados, moves pontes, reforzas, que foi o que fixeron cos Stradivarius, reforzas mástiles e tú sigues tocando, depois meteslle cordas de metal e microafinadores e sigues tocando con Stradivarius e sona como un diose. Perdeu todo o carácter e meteslle almas e faslle cousas e perde todo o carácter do instrumento barroco, que foi feito para tocar con violas de gamba e con claves. E con cuerdas de tripa. E con cuerdas de tripa. Se tens que tocar con un piano de gran cola e unha orquesta, pois tens que reforzalo con 15 violíns e meterlle tensión e meterlle raceiro. Estalo adaptando os tempos e o instrumento vai che aguantando. No caso do vento non pasa eso. Ti, cando estás no diapasón en 400 e chegas a 420, xa abriches. Cando tes chegar a 430 no clasicismo, xa non ten nada máis que abrir. Xa non che dan os dedos para tapar os buratos. E entonces perde o sentido. E entón, sí, que nos decimos os historiadores, ojalá tuvera o oboe daquel músico que morreu e non lle heredou nadie e non lle pudo abrir os buratos. Pero senón, os gaiteiros. As gaitas dos gaiteiros vos que chegaron hasta nós están remendadas e retocadas. Por qué? Porque tocaron e se adaptaron á música e aos temperamentos e ás modas. A gaita de Perfecto Feijóo quedou como no tempo de Perfecto Feijóo, porque a donou ao museo, ou non sei, ou a recolleu o museo, non sei como foi o motivo, pero non se volveu a tocar. E máis, as gaitas dos Feijóo deixou de tocar e as gaitas que apareceron a continuación non tiñan nada que ver con esa. Entón, aí sí que non se modificou nada. Entón, eso sí que son joyas, porque están máis ou menos... É un documento musical. Claro, máis ou menos están en estado primixenio, pero é porque perderon a súa finalidade. O músico, mentras non ten posibilidades de conseguir un instrumento mellor, vai remendar. Pásame hoxe en día, a mí me traen un requinto Selmer de unha porrada de cartos recén comprado para o taller. Non, que nunha nota do sobreagudo, nunha tranquilla, hai que recortelle a campana casi 1 centímetro. Como pode ser que un instrumento recén comprado económicamente moi caro, de alta gama para un músico da Sinfónica da Coruña, resulta que no día que o proba, dice, non, hai que recortalo. Pois, bueno, non sei se é friquismo dos músicos ou esnovismo ou se é verdad que lle facía falta, pero entonces ese home tiña que ir a traballar na Selmer para dar clases de ingeniería. Sí. Yo creo que hay en este debate tan interesante que surge siempre, hay un elemento que no podemos perder de vista y es que el instrumento musical, si hablamos de instrumentos históricos, pero bueno, también de presente, ¿por qué no? Son documentos musicales y como documentos musicales requieren un tratamiento que sea pues como un libro, por ejemplo, nosotros ya no cantamos las cantigas, ya no abrimos el libro de las cantigas y nos ponemos a canturrear, ¿no? Pero ya no es funcional, pero sin embargo lo guardamos porque es una parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Y lo guardamos, además, no escribimos por encima porque no entendemos bien la letra. Vamos a ponerlo moderno y así ya lo entendemos, ¿no? Sino que guardamos el documento original. Y esto, en los instrumentos, lo que hay que hacer es saber si es pieza única, si no es pieza única, si se puede utilizar, si puede tener alguna cosa funcional. Por eso, desde el CIMCIM dan todo ese abanico de posibilidades de tratamiento de un objeto. Y
no estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices de que el Stradivarius en la caja fuerte es lo mismo que una vitrina en un museo. No, me refiero a efectos de que no se va a hacer sonar el instrumento, porque luego también, yo me estaba acordando ahora de la controversia esta que hubo cuando hubo un accidente en una sesión de fotografía del violonchelo de Stradivarius, sí. Que da la sensación, y era una de las preguntas que también quería aquí lanzar, que hubo una fuerte crítica por parte de los profesionales porque se llamó a una persona de fuera, como un poco... Querías también sacar el tema de la formación específica, si debería de haber una formación desde la lutería o al revés. ¿Cómo veis esto? Porque, por ejemplo, el tema de lutería, hasta donde yo sé, creo que solo en Bilbao hay una especie de diploma. Claro, no hay una cosa académica profesional. Y lo que han hecho los luthieres, los violeros, pues ha sido agremiarse como se hacía en el siglo XVI y han hecho sus gremios. Lo que pasa es que como es, insisto, un negocio, es un gran negocio, son gremios muy competitivos entre ellos. Y hay gente buenísima, pero buenísima en todas las profesiones relacionadas con los instrumentos, en la organería, en la violería, en la construcción de gatevientos, de todo, ¿no? Lo que pasa es que ahí sí que está la política institucional. Y yo, en ese caso concreto, pues, vamos, yo no estoy dentro de esa institución, no lo sé, pero tenían a su alrededor gente muy buena. Unha pregunta. Hola, eu que quería decir era que eses instrumentos que non, o sea, que quedaron aí abandonados, deixaron de ser funcionales porque nunca porque non se seguiron tocando, non? Se un instrumento se sigue utilizando, sempre está cuidado e preparado para tocar. Se abandona e se garda nun armario, bota 100 anos aí metido, o día que o queres usar para tocar non serve. O que pasa que os instrumentos viven nunha época, é como a nós. Bueno, vale. E viven nunha época e a música é unha cousa tan cambiante, tan adaptada ás modas desde sempre. Na época barroca, no que se tocaban os traversos, falábamoslo antes. Unha flauta do Teter foi unha revolución, unha flauta do 1700, 1690, 1700. Foi unha gran revolución. Porque se cambiou, se puso, de un día para outro, un señor puxolle un perfil cónico interno, unha chave na man dereita e desmontable en pezas para poder afinala. Daí empezou o resurdimento da flauta, a época de ouro da flauta. Pero resulta que a flauta do Teter en 25 anos colles un traverso barroco, é dicir, 25 anos despois do Teter, do 1725, un Stanesby, un Rothenburg, é que o Teter quedou totalmente desfasado. É unha cousa que pasou de moda totalmente. Están abandonados. Por que están impecables? Porque duraron moi pouco a súa vixencia. Tiñan un repertorio de estilo galante francés e tal. E despois resulta que os modelos de Stanesby e de Rothenburg no Rococó, 20 ou 25 anos despois, cambiaron as modas e se pasaron de moda tamén. Algúns reciclaron, pero que outros non puderon reciclalos. Entón, se adoptaron as novas flautas. Pero que en tempo de Haydn e de Mozart, a flauta clásica non ten nada que ver, porque tamén a orquesta non ten nada que ver coa da época do barroco. E entón, en 80 anos, hubo un montón de modelos, ademais foi a época da mecanización da flauta, que foron desfasando uns aos outros. En algúns momentos conviviron e se reciclaron, pero se reciclaron hasta certo punto. E despois xa viu a mecanización, Boeing e todo isto, pois hai pilas e pilas de flautas románticas e clásicas amontonadas, pero dun día para outro. Dun día, decir, o músico, hoxe toco esta, non, mira, como se hoxe nós compramos un instrumento máis moderno, fan os músicos das bandas, teño un buffet Prestige e sale un modelo tal, e venden un e compran outro. Pois, exactamente eso no quita para que nosotros lo veamos desde nuestro punto de vista actual, no desde el punto de vista del señor que dijo esta flauta ya se ha quedado atrasada. Ah, bueno, claro,
Los instrumentos están pensados para ser tocados y para ser tocados hasta el más posible y hasta el final de sus días. Y si no son muy buenos, pues hasta que se hacen astillas, ¿eh? Pero nosotros ese proceso lo estudiamos y lo vemos desde nuestro presente, con nuestros criterios del presente. Y lo que vemos es que esas flautas desechadas son documentos musicales de esa época. Y por eso nos interesa. Y por eso nos interesa que sean estudiados y que se conserven cuanto más en estado original de cómo salieron de la fábrica, mejor. ¿Que todos han sido manipulados? Claro, todos han sido manipulados. Non todos. No todos, no todos. Tiene secreto. A veces aparecen flautas do trinque. Flautas que levan 200 anos nunha maleta e que non as tocou ni o que a comprou. Cantas gaitas facemos nos hoxe que están colgadas nunha chimenea desde o día que entregamos e nunca se tocaron? Igual. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Se me está ocurrindo unha pregunta, digo, é factible determinar para cada tipo, me imagino que para cada tipo de instrumento habría que marcar cando se fala de instrumento histórico e cando non? O pregunto. Sí. Claro, porque... Muy buena pregunta, porque mira, después del fenómeno de early music que hemos vivido en la segunda mitad del siglo XX, esto se ha ido ampliando cada vez más, el concepto de lo que es el instrumento histórico. Y se ha ido ampliando porque en principio eran los instrumentos del barroco y todo era barroco, ¿no? Renacimiento, barroco y tal. Pero después empezó a tocar ya Beethoven con la instrumentación de Beethoven de la época y ya hemos seguido. Entonces ya la segunda mitad del siglo XIX también se utilizan tipos de orquestaciones, tipos de instrumentos dentro de la orquesta que son los de la época para tocar, pues Mendelssohn, Schubert, Schumann y así seguimos. Y yo pregunto, por ejemplo, las obras de Luis de Pablo con aquellos primeros sintetizadores de los años 60, pues eso es un instrumento antiguo. Pues sí. En los museos tienen las guitarras eléctricas, todos los sintetizadores de las primeras épocas, etcétera, porque son muestras de una manera de hacer música. Porque además, en el instrumento musical es donde se hace la música. Es decir, quien crea música la crea sobre ese instrumento musical, sacándole el máximo de experimentos, intentando superar, poner su propia impronta. Eso era toda la vida y sigue siendo ahora con la música electrónica y con todo lo demás, ¿no? Así que el tocar a Beethoven en el piano vienes de Graf o en el piano de Stein, que no sé qué, es otra experiencia musical. Es un acercamiento a la música desde que da otra experiencia musical, porque ahí te planteas por qué Beethoven hizo estos gestos, colocó estos gestos en la mano o hizo estos fraseos musicales, porque en ese piano eso era una innovación. Nosotros ya hoy, para nosotros ya es algo muy corriente, ¿no? Pero esas preguntas que tenemos que hacerle a la música y a la creación y a la composición musical, las tenemos que hacer contando siempre con los instrumentos de la época, los instrumentos originales. Por eso tiene ese carácter de documento, sin duda. Y, bueno, ya. ¿Alguna pregunta? Preguntar algo de gaitas o de flautas. Teño moi claro todo. Una sugerencia por un comentario que salió durante la sospecho que cuando compraste el ácido para hacer el tuneado, digamos, de la gaita, lo aplicaste puro del bote. Puro y duro. Claro, es que los restauradores lo sabemos, los ácidos hay que diluirlos. Sí.
Lo normal es que lo compraras al 65% o al 33%. Lo digo por si a alguien se le ocurre hacer experimentos, que es muy interesante, que sepa que se pone primero el agua y luego se le echa el ácido en gotas, con un cuentagotas o con lo que tengáis. Pero... ¿Cómo que non? Como? O problema está en que non hai escola como tal de restauración de instrumentos, entón só é normal que experimente, como experimentamos todos. Estámoslo facendo... Claro, todos os días experimentamos. Estamos experimentando todo, claro. Nós os restauradores tamén experimentamos, pero experimentamos un pouco nunha... Pronto, porque xa temos unha formación certa para experimentar. Pero, claro, eu coa experiencia que tiven, comprei un recetario industrial, entón... Sí, o de 2.000 páxinas. E aí ven todo. Aí ven todo. E xa sabes que hai que botar o ácido encima da agua, está claro. Outros países sí que teñen a formación específica. Sí, por exemplo, pero que nos... teñen a especificidade, digamos, do restaurador especialista en instrumentos musicais. Claro. Pero que nos vivimos aquí, ese é o problema. Claro, aquí non temos. Aquí tens que irte fora, estudiar fora e volver. Para todos os instrumentos? Para todos os instrumentos? Non lo sei, supongo que allí tamén cada uno se especializará, sobre ese flauta en flauta e se Eu creo que vai por familias. Hay una gran especialización entre los especialistas que trabajan los restauradores en los museos y además en los museos pues tienen unos laboratorios fantásticos donde tienen allí como una especie de como de UBI donde puedes hacer todo tipo de rayos X, rayos infrarrojos, dendrocronologías, no sé qué, todo eso a los instrumentos. Y hay museos en los que lo que piden no es que seas ni músico ni no sé qué, te piden que seas licenciado en químicas, por ejemplo, para tratar los metales, claro. Licenciado en químicas para tratar la restauración de metales, pero bueno, eso aquí también, ¿no? E despois nos obradoiros, digamos, tradicionais de familia, os antigos, por Europa adiante, inda que houbera especializacións. Por exemplo, García Riobo estaba especializado en facer peines de buxo e rocas de fiar. Cada un tiña a súa especialización, pero normalmente eran instrumentos de vento madeira, o que facía unha flauta facía un fagote. Instrumentos de corda, pois, normalmente separaban as de corda pulsadas das de arco, pero, bueno, había guitarreros, violeros que facían violíns e viceversa, e despois os de metal. Vamos, claro, es que son viendo metal. E despois os de percusión, eso era unha familia pobre. Eran os ferreiros. Preguntar algo bonito, hombre. ¿Alguna pregunta más? A mí las preguntas que se me ocurren no me suelen, pero claro, habrá que distinguir, supongo que son los instrumentos más populares, instrumentos que veñen por... Lo siento, me agobia un pouco o micrófono. Que digo que habrá que dividir un pouco vías de instrumentos máis de uso popular ou instrumentos máis de música culta. Non sei, pregunto. ¿Hay una distinción o no? Pregunto, no sé. Sí, yo creo que esa frontera que antes existía, porque los folcloristas estudiaban unos ciertos tipos de instrumentos y los músicos o musicólogos otro tipo de instrumentos y tal, yo creo que esa frontera, por suerte, está atrasada, ¿no? Los instrumentos son lo que son y desde el más importante hasta, o más lo que sea, más que tiene más piezas hasta el más sencillo, pues está hecho, como decíamos antes, con unas tecnologías y con una idea de hacer un determinado sonido. Y desde ese punto es donde se aborda su conservación, su restauración, etcétera. Y ahí sí que tiene más que ver, como decía Oli, el tema de los materiales. Bueno, vosotros
Si estáis en el museo, pues lo sabéis perfectamente. El tema de los materiales, los especialistas según los materiales. Y en el campo de los instrumentos es materiales más tipos de instrumentos. Entonces hay especialistas buenísimos en cosas como los pianos vieneses entre 1790 y 1810, y hay 2 o 3 especialistas internacionales que son la bomba, y otros pues sobre las vihuelas de arco, o los violines, o la vihuela como instrumento, la vihuela de mano, por ejemplo, o la guitarra, en fin, de todos los instrumentos, y hay grandes especialistas en esto, en tramos pequeños, históricos, digamos. O sea que... E despois, con referencia a eso de instrumentos máis populares e máis cultos, estudiando un pouco estas flautas da miña colección e entonces, bueno, buscando legazos, buscando papeles por aí e no século principios do XIX, finales do XVIII, sobre todo na zona de debe haber un par de gremios grandes na zona cerca de Londres, e entón, polos anuncios que fan estes constructores destas mismas flautas, que facían todo tipo de instrumentos de vento, pero tamén facían flautas populares e flautas de banda, é dicir, estaban no catálogo. O mismo constructor, é dicir, eu fago o mismo un pito que unha flauta. Teño que tornealo, un será máis económico, ou máis para todos os públicos, e outro será máis refinado, pero é o mismo artesán. A mellor estaba pensando en fontes escritas, en si tes o mellor máis documentación para saber como, sabes? Se falas un instrumento popular, o mellor xa non sabes como se facía. Estou desbarrando, hai instrumento popular. Como nadie pregunta, yo desbarro. Hai instrumento popular porque, bueno, hai un amigo catalán, nunhas xornadas que fixemos da Asociación de Gaiteiros, investigando sobre as flautas de 3 buratos, resulta que en Cataluña había unha empresa no século XIX que importaba flauta gallega para os gallegos. Que, bueno, eso é unha tarefa que leva, hai un punto de investigación aí aberto e a ver que sale dai. Resulta que aquí se tocou, Castro San Pedro fala da flauta de 3 buratos como a flauta que se tocou aquí, e máis di, que voy a decir de la flauta travesera, que vino a sustituir a la flauta de 3 agujeros que quintando consigue máis de unha octava. Ten esa frase Castro San Pedro. Quere dicir que a finales do século XIX estaba extinta. El fixo unha recollida de instrumentos moi exhaustiva durante casi 60 anos, porque el morreu moi vello, e para el xa estaba extinta a flauta de 3 buratos, sustituída pola flauta traveseira. Pero resulta que en este catálogo desta empresa catalana sale que a mediados principios do XIX exportaban unha flauta para os gallegos, pero que era unha fábrica de tornería en xeral, facía flobiols para Cataluña, pero facía mangos de escoba e balaustres, pasamanos, e mandaba por paquetes, que eran esas flautas populares que topábamos nas feiras, que toda a vida lle achacamos a García Riobó. Esas de 3, esas eran as que vendían os feriantes, vendían fábricas de tornería, era un pau furado con uns buratos, que os nenos conseguían sacar unhas notas, era un instrumento popular, e non o facía un luthier. É dicir, eso tamén existía, pero igual que hoxe hai xugueterías que fan flautas por nenos, pero non son instrumento para neno, pero non é un instrumento en sí, non é un instrumento de luthier. Xoguete sonoro, aí está, un asubío de avellana, que faz. Alguna pregunta máis? Moi ben. Mira, desde o teu punto de vista que estás máis metido no allo, en contacto co público, notas que hai algún interés nestes últimos tempos por recuperar, porque a xente empeza a tocar con gaitas de estilo antigo e todo isto? Ou son 4 frikis que entran nunha man? Como ves a xogada? Eu creo que son 4 frikis que entran nunha man, pero... Vamos a ver, eu non vivo de facer gaitas, de recuperar gaitas, e máis, todas as gaitas que recuperei as teño eu no meu poder para usalas eu. A única persoa que sei que vive comercialmente, é dicir, que lle dá saída e que vive todos os días de facer reproduccións de gaitas, que non fai gaitas contemporáneas, que é o que facemos
o 99% dos constructores, é Pablo Carpintero. Porque eu sei que Nebra que fixe algún modelo, pero non é do que vives. E en canto a requintas, a min deu un par de merendas. Pero para comer tampouco. Porque hai 3 grupos de requinta, digamos, museística, e os armei eu, e cada grupo de requinta ten 2 requintas. 2 por 3, 6. E despois outra para outro friki, e outra para... Si, caben nas mans, creo que son... O que son reproduccións, 9. Non hai máis. Hola. No, é polo que estás dicindo, é polo que che pregunta Carlos, que eu penso que hai moita xente que chama preguntando por la gaita de Feijóo, y como, y sí, todo igual, y todo lo mismo, y todo el mismo tono, pero en do abierto. Claro. O sea que sí, que eu tamén penso que son 4 frikis. Vamos a ver, ese é o mismo... Por desgracia. A mesma situación na que estaba cando empezaron o resurxir da gaita de boto aragonesa, que viñan a Galicia e compraban punteiros gallegos con estética aragonesa. O que fan moitos xeremías mallorquíns tamén. Que pasa? A día de hoxe, pois, hai un pouco un sentimento de identidade e hai artesáns que queren recuperar esa. O que pasa cos portugueses. Estivemos nunha feira en Portugal fai 15 días e tocaban con gaitas galegas, todo con gaitas galegas. Había que, a ver, pero tocar coas vosas gaitas. Entón, unha vez que insistían, sacábanas e tocaban aquelas 3 pezas coas súas gaitas. Pero non, a que vai ben é a vosa. Entonces, máis calidade. Que va, es... Del país tamén. No, señor, parece mentira que teñen unha mentalidade tan galega a xente de fora. Parece mentira. Bueno, de todos modos, eu creo que este debate... Estamos dicindo que os instrumentos forman parte do patrimonio e da historia dun país e tal. E como tales hai que concebilos. Entonces, esas gaitas cumpliron unha función nun momento determinado e, evidentemente, nin hai que olvidalas, nin tampouco teñen porque, digamos, que suplantar as que xa están. Non, me entende? Con isto quero dicir que isto pasará como, por exemplo, na música clásica, pois hai xente que quere interpretar a Bach os instrumentos originales e hai moitas escolas e distintas tal, e hai xente que toca cos instrumentos de hoxendía, con oboes de hoxendía perfectamente tal, e, bueno, son distintas versións, distintas mentalidades, tampouco non sabemos a ciencia certa si realmente os que están interpretando a Bach con instrumentos tradicionales se parece ao que oía Bach naqueles tempos, porque, como decía antes Cristina, non sabemos. Entonces, o das gaitas pasa exactamente igual. Feijóo tocou a súa gaita no momento aquel e está ben facer réplicas, conservar a gaita, saber que esa gaita se tocou e que escala temperada tiña, non temperada, e as posibilidades que tiña. E podes tamén dicir, bueno, pois a min é que me encanta ese sonido, a sonoridade desa época, que neste caso, pois ao mellor a temos máis cercana e temos máis referencias, e prefiero tocar con ese tipo de gaita. Como é un pouco como tocar pechado ou tocar aberto. Quero dicir, alá cada un. Claro. Exactamente, porque moitas veces tampouco non podemos caer nos fundamentalismos e dicir, no, é pechado, pero como moita xente que tocou aberto, sempre desde antes. Entonces, bueno, para cada un que toque, que tocar pechado, toca pechado, e terá que seguir, digamos, pois, mantendo ese tipo de digitación e tal. O que quere manter, ou como se chama, isto, compaxinar as dúas, pois que compaxinar as dúas ten que ter os instrumentos que lle axuden a compaxinar. Lógicamente, non... Para estamos nós para facelos. Vos para facelos. E o que realmente quer unha gaita dese tipo, pois ten que acudir a ti, non vai a acudir a Seivane, por exemplo, ou a Corral, porque... Pero tamén a poden facer. Pero non están en ello. Bueno. Pero entonces, bueno, me parecen opcións e me parece que o que aquí estamos falando é que eses instrumentos forman parte de unha historia e de un recorrido e de unha historia sonora, en este caso, é que como
si queremos un pouco ter, digamos, unha identidade definida e todo eso, pois todo eso forma parte desa identidade. E o que temos é que conservalo, naturalmente. E o que non podemos dicir, non, é que mira, o que pasou, o que ti comentabas moi ben antes, que dicir, non, estas gaitas como non afinan, ou como non sei que, pois as quitamos e as queimamos, facemos unha pira. Iso é o que non hai que facer, lóxicamente. O que hai que facer é catalogalas, recuperalas. Eu estou de acordo co que decía aquí a profesora Cristina, de que é mellor, evidentemente, facer réplicas e tocar con réplicas, penso que sí, e esas, pois, é unha parte da nosa historia. Da nosa historia, en este caso, da historia musical, ou sonora, ou como lle queiramos chamar. E nada máis. E o que queira seguir, dicir, bueno, pois eu quero ter unha gaita, pero quero ter unha gaita como a que tocaba, pois, o señor Villanueva de Pueblo. Pois, oye, e se xa fan, e tes a posibilidade de hacerlo, maravilloso. Creo que non, no fondo é iso, quero dicir que non hai máis disquisición. Porque ás veces penso que hai unha tal como dicindo, ui, é que os actuales deturparon o antigo. Quero dicir... Vamos a ver, sí, sona duro, pero os gaiteros de Soutelo acabaron coas gaitas. Eu creo que non. Eu non estou de acordo contigo, porque en ese terreno... Pero está documentado. Non me importa. Como que non me importa? Non me importa. Se os ponemos a fosa a caer dun burro e os gaiteros de Soutelo... Non me compares. É igualito. Non. Hombre, mira, ti me fixeches un exemplo... Vamos a ver, gaiteros de Soutelo. Vamos a ver, calma. Ti me fixeches un exemplo da gaita de Barquín. Sí. E dixeches realmente a área... Non, e a área a que estaba reducida. Evidentemente, non me podes poñer iso como unha categoría. Como que non? Non, evidentemente... Vamos a ver. A gaita de Barquín é unha gaita moito máis senlleira e antiga que a gaita dos gaiteros de Soutelo de Montes. O cual non quere dicir... Bueno, o cual non quere dicir que a gaita dos gaiteros de Soutelo de Montes non sexa unha gaita antigua e sexa unha gaita que é a gaita que tocou eu hoxe. Vale? Pero é unha gaita colonizadora. Vamos a ver, é moi duro o hilo, é moi duro. Isto quero que salga aquí, que salga para fora e que se publique en todos os lados. É moi duro o hilo, pero que nós chamamos gaita gallega, que é do que vivo eu desde fai 35 ou 25 anos e ti uns poucos máis. É moi duro o hilo que estudiado nos papeles, os gaiteros de Soutelo de Montes fixeron que os morenos de Lavadores tocaran a dúo e rectificaran os seus punteiros de afinación antigua. É dicir, os predecesores dos morenos era o Xosé e máis tocaba con este que mataron na guerra, como se chamaba? Constante. Eran os de Cabral, non? Como eran os Ariños de Cabral. Fixeron que tocaran a dúo, está documentado como se adaptaron aos tempos, á modernidade. Espera. Don Castro San Pedro, que para min é Dios, ese señor, dice, algunos se atreven a tocarla a dúo ou acompañada de clarinetes e non sei que, non sei cuánto. Da requinta xa non fala, porque a requinta é tan moderno como os satélites como os grupos das orquestas. Estamos falando que se nos ponemos tradicionais, a gaita que tocamos hoxe, coa que temos invadido todo o país, a gaita con ronqueta encima do brazo, que está inventado por Basilio Carril, está inventado a mediados do século XX por Basilio Carril, non existe documentado unha gaita con ronqueta encima do brazo anterior, sacando as gaitas de 4 voces, pero é unha gaita tamén extinta por culpa desa outra gaita, que é a gaita da zona de Arzúa e Melide. Entonces, é moi duro. Eu reivindico a gaita galega, sempre reivindiquei, é do que vivo, pero se nos vamos a ir aos papeles e temos que ser fieles ao que leemos, os gaiteros de Soutelo foron a fora de Vigo porque lles ganou o concurso de solista, ganou este tal, como se chamaba? Constante, ganou o concurso, entón a crónica que hai ese mismo día ganaron los gaiteros de Soutelo, ganó Constante Moreda, ¿no? Constante Moreda ganó el concurso de solistas porque tocó La Mejor Muiñeira y La Mujer Alborada, patatín y patatán. Pero debían de ganar los gaiteros de Soutelo de Montes que vinieron por nuestra redacción y nos demostraron que son mucho mejores y patatín y patatán. Es decir, tiñan un comité de propaganda acojonante. É dicir, unha cousa
Porque vas á prensa da época, por que os gaiteiros solteros? É un mediático orquestado, é dicir, hai que estudiar a historia dos gaiteiros de Soutelo. E colonizaron... Tiñen detrás súa al grupo ACBS estadounidense. Mais ou menos. A nivel gaitero... Son as películas que, Dios mío querido, eu non as creo. Pero que non hai que creela, pero eu estudiei, non creo. É dicir, eu quero creer o que crees ti. Eu tamén estudiei, tamén. Quero dicir, bastante, quero dicir, estudiei bastante. Por eso che digo eu. Pois vai ás hemerotecas, estos datos. Por eso che dou a data na que se extinguiu a gaita de Barquín. Che dou a data na que se instauraron os dúos de gaitas por terceiras. Douche a data, exacta. Non fai falta que vos digas que eu sei. Bueno, e despois dígoche que hai... Con eso que me dices? Que dígoche que hai outras 4 gaitas que por culpa de eso, que eso é historia, hai no que estudiar igual que a flauta Boen sustituiu os traversos románticos. E Boen tiña detrás a non sei quen para... Pois tuvo no bastante en contra, porque Boen tuvo unha industria moi grande que despois tuvo que ir comprando as súas patentes, é dicir, a cousa foi moi problemática, e tuvo no máis jodido, con perdón, Boen, que os gaiteiros de Soutelo. E foi un colonizador do traverso barroco. Desculpade unha cousa, pasamos un momento tamén a palabra a Cristina. Pues yo voy a echar un poco más de leña. No, lo que veo es que lo que dice Oli con el término colonización, eso ha existido siempre, absolutamente. Y ahí nadie se puede oponer. Tú puedes tener tu juicio de valor y los demás otro juicio de valor, pero si de lo que estamos hablando es de que se transforma y la tradición oral se transforma también, más lenta que a lo mejor otro tipo de tradiciones, pero la tradición oral también se transforma. Y lo que estamos viendo son prácticas musicales que se van transformando. Claro. Que da pena perder una cosa tradicional, a mí también. Pero que también si tienes una visión más amplia, pues también te puede llegar a emocionar. Decir, mira, esto está... Bueno, emocionar, intelectualmente. Vamos a ver, eu métome con Pepe, porque eu penso como Pepe. É dicir, a miña gaita, a gaita que me chegou, pero unha vez podes estudiar moitos preconceptos que tes, vanse chavais. Prejuicios. E o problema cando estamos falando dun instrumento nacional é que para unha xente dunha xeración supón unha cousa moito máis do que igual supón os rapaces que tocan esa gaita. Se nos caen uns pilares moi grandes recoñecendo unha serie de cousas que defendiches a capa e espada por outro lado en outros momentos. O cual non quere dicir, aí temos que cambiar o chip e ver os que estudiamos música tradicional que as cousas non están tan encasilladas, as cousas son o que falábamos do traverso barroco. En 20 anos cambiou todo e non hai que deprimirse. Canto máis sepamos, vamos ser máis libres e vamos a ter máis claro que éramos. Quédanos pouquiño tempo, por se alguén quere facer unha última intervención. Ben, eu quería... Son José Piñeiro, son artesán. Quería preguntar un pouco o que falaba sobre as fundacións estas, as coleccións privadas, porque claro, os artesáns, eu, igual que Oli, vamos xuntando instrumentos, de feito estou agora facendo unha gaita e vou cambiar por unha gaita que me interesa, pero claro, debe ser que empezo a cumplir anos e empezo a pensar, non sei se Olio pensa, ten aquí unha filla, que vai pasar ca miña colección? Falastes dunha fundación antes, como se podría un pouco, non sei, isto pregunta... Mira, claro, la Fundación Nacen está vinculada a una empresa. Entonces, tienen la colección y tienen una empresa potente. Y entonces, eso les ha permitido hacer una fundación. Una fundación la puede hacer cualquiera, teniendo un poco de dinero. Yo no me sé la legislación, pero me han dicho que teniendo una base sólida, algo que proponer y un proyecto. Las ventajas, pues que a lo mejor le das cuerpo a esos instrumentos, a esa colección y como bloque unitario
adquiere otra consistencia, como de publicidad, recibir ayudas, por ejemplo, para poder hacer muestras. Pues una colección privada que no se ve, aunque puedan ir los amigos a verla, pero si no tiene, no sé, no hace una exposición, por ejemplo, cada X tiempo, o escribe un pequeño catálogo o una página web donde estén los instrumentos catalogados con fotografías, eso funciona bastante. Eso, y luego, pues agruparse. Yo no quiero hacer propaganda, pero la asociación esta Instrumenta que hemos hecho es precisamente para suplir un poco esa tarea que deberían hacer las instituciones públicas. Entonces, una asociación para el estudio de los instrumentos, de las colecciones de instrumentos, donde hay conservadores de museos, sobre todo, hay historiadores y hay coleccionistas, de todo tipo de colecciones. Entonces, pues se hacen presentaciones de los instrumentos y se hacen presentaciones de las colecciones y ahí se ha creado ya una red entre los coleccionistas, que no quiere decir que eso sea ni mucho menos la panacea, es lo menos que se puede hacer sobre esto, pero esto es iniciativa privada. Esto es una asociación sin ánimo de lucro y sin nada de bienes ni de dinero. Esto es gestión para hacerlo por ánimo. Aquí en Galicia, pues, eu creo que hai moitas coleccións privadas, como a de Carpintero. Hai moitísimas, as nosas son... Claro, hai microcoleccións, entonces, como se podría, non sei, eu creo, volvendo un pouco de que eso se visualice máis, non? Pues esto, yo creo que si se hace un proyecto, si los coleccionistas establecen una pequeña red entre ellos y hacen un proyecto que le llegue a los profesionales de la cultura para que haya, pues eso, un proyecto cultural. Que yo vuelvo a insistir que no es necesario hacer el museo con las 4 paredes, aunque nos guste, y los 2 guardias de seguridad, sino a lo mejor hacer exposiciones itinerantes, exposiciones temporales que se vayan moviendo, que de tal época a tal época en el museo principal de Santiago o de donde sea, pues está la colección de tal y 3 meses más tarde está otra colección. Y conseguir pues ayudas financieras, yo qué sé, pues bancos o... hay coleccionistas privados que tienen muy buenas colecciones, por ejemplo, de instrumentos del mundo, que lo que hacen son exposiciones financiadas pues, por entidades, sobre todo pues, entidades bancarias o entidades culturales. Y bueno, pues les sirve para mantener su colección, les sirve para comprar más piezas, para viajar, para comprar, en fin. Los privados es lo que tienen. Tienen que hacerse cargo de hacer visibles las colecciones, porque el concejal de turno o el no sé qué del Consejo de Cultura de no sé dónde o del Ministerio de Cultura no va a llamar a tu puerta para decir, oye, estoy interesado en tu colección, porque hay muchas, como dice Oli. Pero esto de hacer un poco una red y hacer un proyecto y presentarlo a las entidades culturales y sobre todo hacerlo visibles así, haciendo... Había que falar con museo. Había que falar con museo. Hacer un proxecto conxunto, 3 coleccións, unha sala grande. También hacer una colección estable, ¿cómo no? Claro, eso sería lo ideal, una colección estable. Ti cedes por un tempo a colección e que está aberto que a cataloguen. A idea que teño eu teño 80 flautas. 80 flautas non é unha sala, ainda que fagas paneis e tal, é unha cousa que abulta pouco. 80 gaitas sí que ocupan moito, pero non as teño. Claro, pero digo que ademais hai que darlle un contexto, non é só amontonar. Terás que clasificadas por, pues, co motivo que tivesas. Eu teño unha colección de flautas que se pode facer unha exposición da mecanización da flauta completa, desde o Renacimiento hasta Boeing. Eso dá para unha parede de vitrinas como isto. Falando co museo, igual se podía... Pasa que é tan hermético e tan rancio.
Y en otros museos también puede interesar, no tiene por qué ser un museo gallego. La colección será de unas características que tienen que ver con la cultura de Galicia. Pero a lo mejor el Museo de la Música en Barcelona, ¿por qué no va a estar interesado en tener una muestra de instrumentos típicos de la cultura gallega? Y ver además pues las relaciones que tú mismo las has contado, ¿no? Las relaciones, porque el proceso que tú has contado sobre los instrumentos de viento es muy parecido al que se ha hecho en Cataluña con los instrumentos y en Castilla con sus instrumentos de viento. Entonces, esa visión conjunta es muy interesante. Bueno, isto toca o seu fin, despois desta interesante mesa redonda. Quero despedirme dando as grazas a todos os asistentes, tamén a xente que nos está ouvindo por internet, por suposto aos ponentes, a xente da sección que apoiou e traballou conjuntamente coa actividade. Únicamente lembrarvos que o próximo mes haberá outra actividade, esta vez en torno ao órgano. Esperamos tamén contar coa vosa asistencia. Nada máis, moitas grazas.